No, olvídalo, es demasiado arriesgado. Estoy harto de salir. Siempre dices lo mismo, nunca más, estoy harto, es demasiado peligroso. Sé que siempre digo lo mismo, que también que tengo razón, Pero pero... deberías hacer todo el día o dos. Sí, bueno, pues han quedado atrás los días del olvido y acaban de empezar los días del recuerdo. ¿Sabes lo que pareces cuando te pones así? Parezco un jodido hombre sensato, eso es lo que parezco. Pareces más bien un pato. Cuac, 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 cuac. Pues presta atención porque no lo volverás a oír. Después de esta noche. Correcto, tengo toda la noche para hacer el pato. ¿Más licor? Sí, gracias. Ya tengo suficiente. Tal como están las cosas ahora, corres el mismo jodido riesgo que si robaras un banco. Corres más de un riesgo. Los bancos son más fáciles, están asegurados, así que ¿por qué preocuparse? No necesitas ni un revólver. He oído hablar de un tipo que entró en un banco solo con un teléfono y se lo entregó al cajero. El tipo que esperaba a la otra línea del teléfono le dijo al cajero: tenemos a la hija de este hombre y si no nos da todo su dinero vamos a matarlo. ¿Y funcionó? Que si funcionó, joder si funcionó. Entra un tipo en el banco con un teléfono, nada de pistolas, nada de escopetas, solo un puto teléfono. Limpia el lugar y nadie mueve un solo dedo para impedírselo. ¿Le hicieron daño a la niña? Pues no lo sé, probablemente ni siquiera habían secuestrado a ninguna niña. Pero lo importante de la historia no es la niña, sino el hecho de que robaron el banco con un teléfono. ¿Quieres ponerte a robar bancos? No estoy diciendo que quiera robar un banco, solo pretendo ilustrar el hecho de que si lo hiciéramos sería más fácil de lo que hemos estado haciendo. ¿De modo que no quieres ser ladrón de bancos? No, toda esa gente tarde o temprano sigue el mismo camino, o mueren o se pasan 20 años en Chirona. ¿Y tampoco más tiendas de licores? ¿De qué hemos estado hablando? Tampoco más tiendas de licores. Además, ya no es tan divertido como antes. La mayoría de las tiendas son propiedad de extranjeros, de vietnamitas y coreanos, que no saben hablar el jodido español. Va uno y les dice: vacía la caja registradora, y no tienen ni puñetera idea de lo que se está diciendo. Se lo toman demasiado a pecho. Si continuamos así, cualquiera de esos jodidos hijos de puta va a hacer que tengamos que matarlo. Yo no voy a matar a nadie. Yo tampoco quiero matar a nadie, pero probablemente nos pondrán en una situación en la que no tendremos alternativa. O nosotros o ellos. Y si no son los extranjeros, son esos viejos judíos que tienen la propiedad de la tienda durante 15 jodidas generaciones. Y te encuentras al viejo abuelo Arvin tras el mostrador, con una jodida Magnum. Intenta entrar en una tienda con un teléfono en la mano y verás hasta dónde puedes llegar. Que se jodan, olvídalo. Vamos a dejarlo. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda? ¿Un trabajo regular? No en toda esta vida. ¿Entonces qué? Bushido, más licor. En este mismo lugar. Bushido es el código de honor de los samuráis. ¿Aquí? Pero esto es un japonés. ¿Y qué hay de malo en eso? La gente nunca roba en los restaurantes. En los bares, tiendas de licores, gasolineras, se corre más de un riesgo que le vuele la cabeza a uno. Pero los restaurantes no se lo esperan. O no se lo esperan tanto. Apuesto a que en un lugar como estos se puede descartar el factor héroe. Correcto. Estos lugares están asegurados igual que los bancos. Mira, la idea se me ocurrió en la última tienda de licores en la que entramos. ¿Recuerdas a toda aquella gente que se iba entrando? Sí. Fue entonces cuando te ocurrió la idea de apoderarte de sus carteras. Ajá. Fue una buena idea. Gracias. Conseguimos más colocaría las carteras que colocaría la caja postal. Sí, así fue. Pero los restaurantes son mucha gente. Un montón de carteras. Muy astuto, ¿no te parece? Sí, muy astuto. Está bien, hagámoslo aquí mismo, ahora. Recuerda lo mismo que siempre, tú te encargas de controlar a la gente y yo me ocupo de los empleados. Entendido. Te amo, Pumpkin. Te amo, Haribani. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo!